Nuevamente sean todos cordialmente bienvenidos. Pues vamos a continuar con la predicación en este día de adoración. Y si gustas ponerte en pie, por favor, para que leamos la porción de la Escritura que hoy vamos a compartir, que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Y vamos a leer particularmente de los versículos 9 al 13. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 9 al 13. Perdón, 9 al 15. Dice así la palabra de Dios. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Hasta ahí lo vamos a dejar. Vamos a orar al Señor, por favor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por todo lo que hasta este momento nos has mostrado, Señor, con respecto a la manera en que debemos adorarte, lo que has dejado como testimonio de los apóstoles para que nosotros al día de hoy lo podamos seguir haciendo, Señor. Gracias, Señor, por esa preciosa doctrina, Señor, que tiene que ver con la regulación del culto de adoración. Te damos gracias, Señor, también por recordar continuamente, Señor, lo importante de todo lo que has venido haciendo en nuestras vidas, como lo hemos visto en Éxodo 13. Ahora, Señor, queremos pedirte que tú abras nuestro entendimiento, Señor, para poder recibir tu palabra. Queremos orar, Señor, para que podamos ser edificados y santificados por medio de ella. Queremos orar, Señor, como está escrito por el apóstol Pablo: unos siembran, otros riegan, que tú le des crecimiento en nuestros corazones, Señor. Queremos orar, Señor, que tú quites la venda de todos aquellos que hoy todavía no te conocen, Señor. Hoy todavía forman parte, Señor, de este mundo. Oh Padre, todo esto es una obra de tu Espíritu Santo por medio de tu palabra, y por eso queremos ponerlo todo delante de ti. Y particularmente, Señor, este pasaje que aunque va a ser corto, Señor, va a ser de gran nutrición para nuestras almas, Señor. Poder entender, Señor, cómo has cuidado y sido fiel con tu pueblo, Señor, en el sustento y la provisión. Bendice tu palabra, Señor. Lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Sentados, por favor. El día de hoy vamos a retomar nuestra serie de predicaciones expositivas del pasaje conocido como el Sermón del Monte. Ahora nos encontramos en el capítulo 6, donde el Señor Jesús está instruyendo a sus discípulos acerca de los deberes religiosos que caracterizan la vida de los cristianos. Deberes religiosos o los deberes piadosos que los caracterizan. Y como lo hemos venido comentando, estos deberes son, número 1, la limosna, o también podríamos llamarle la generosidad. Número 2, la oración, y en tercer lugar, la oración, el ayuno. Cada uno de estos deberes, cada uno de estos aspectos va a ser de suma importancia, por un lado, para nuestro crecimiento espiritual. Número 2, para nuestra conformación a la imagen del Señor Jesucristo, pero sobre todas las cosas, y como lo escuchamos en el último canto, para glorificar a Dios. Porque por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. En los últimos sermones hemos estado estudiando acerca del segundo deber, que es la oración. Y de manera particular, nos encontramos en el modelo de oración que es conocido como el Padre Nuestro. Este modelo de oración ha sido establecido por Jesús para sus discípulos y para que ellos sepan la manera en que deben
orar. Este modelo de oración debe de estar impregnado en nuestros corazones cada vez que nosotros vayamos al Padre en oración. Como se ha venido comentando, la oración es de suma importancia en la vida de los creyentes. Y para alentarnos en esta preciosa disciplina, el Señor Jesús nos ha llevado a pensar en Dios como nuestro Padre Celestial. Un Padre cercano, un Padre que nos recibe, un Padre que nos escucha y un Padre que tiene cuidado de nosotros, tanto espiritual como materialmente, como lo veremos el día de hoy. Esta relación filial que ahora tenemos con el Padre solamente le pertenece a aquellos que son los discípulos, o como lo vimos la semana pasada, los seguidores del Señor Jesús. Aquellos que se han arrepentido, aquellos que han puesto su confianza solamente en Jesucristo y en este crucificado. En el Evangelio de Juan nosotros podemos ver esta distinción. No todos son hijos de Dios, sino todo aquel que cree en Él. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice el apóstol: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y de manera similar, Juan mismo, en su primera epístola, capítulo 3, versículo 1, nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Vemos claramente entonces la distinción que hay. Y bueno, todo esto es por la adopción como un don de Dios para sus hijos. En esta relación que ahora tenemos por medio de la fe en el Señor Jesucristo, Él nos ha dado vida, nos ha dado el perdón, nos ha dado la aceptación, la herencia y nos ha dado una familia, la familia de Dios. Con esta confianza, acerquémonos ante el trono de la gracia y podemos exponer nuestras necesidades delante de nuestro Padre Celestial. Quisiera insistir en esto. Debemos orar al Señor tal como Él lo ha instruido, tal como Él lo ha mandado. Primero, presentando nuestras peticiones que son en relación a Dios. Y como lo hemos podido ver, la primera y más importante es santificar su nombre. Debemos estar orando continuamente que Dios sea glorificado en todas las cosas. Y hemos hablado desde nuestros propios pensamientos, nuestras palabras, que ninguna de ellas salga corrompida de nuestra boca y por supuesto tampoco con nuestras acciones. Pablo lo expresa con las siguientes palabras que nuevamente en la providencia de Dios lo ha comentado nuestro hermano y pastor Andrés, 1 Corintios capítulo 6 versículo 20, que dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hemos sido comprados por precio y por precio de sangre, así que ahora le pertenecemos en cuerpo y espíritu al Señor. La manera inicial que nosotros vamos a santificar el nombre de Dios es por medio de la segunda y la tercera petición que hemos estudiado. Estas peticiones son: que venga tu reino, extiéndelo, consúmalo en toda tribu, lengua y nación. Esto es para que toda persona y en todo lugar haga su voluntad, como se hace en el cielo, así también lo hagan en la tierra. Estas tres peticiones conforman la primera sección de nuestro modelo de oración, conocido como el Padre Nuestro. Como lo hemos visto, con esto el Señor Jesús nos ha dejado claro que la prioridad al orar son Dios y su reino. Y es importante que consideremos el orden.
porque Dios es un Dios de orden. Y así lo ha establecido, así lo ha mandado nuestro Rey y nuestro Salvador, Jesucristo. Ahora, en la segunda sección que comprende de los versículos 11 a los versículos 13, y me gustaría que tengas la escritura abierta, por favor, Mateo 6, 11 al 13, que ahorita leeremos, el Señor nos describe 3 peticiones que tratan de asuntos relacionados con nuestras necesidades, con las necesidades de los discípulos. Quisiera que juntos leamos el pasaje. Mateo, capítulo 6, versículo 11 al 13. Dice la palabra del Señor. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Estas 3 peticiones engloban, tratan de todos los asuntos que están relacionados con las necesidades de un creyente. Tratan con las necesidades físicas o materiales, tratan con las necesidades mentales y tratan con las necesidades espirituales de un creyente. Pero además, si estás observando el pasaje en la Escritura, podemos distinguir que en las primeras 3 peticiones que el Señor Jesús usa el pronombre tú, porque el objetivo de nuestra oración es Dios, como le hemos dicho, Dios y su reino. Entonces, venga tu reino, hágase tu voluntad y santificado sea tu nombre. Tú se utilizan en la primera sección de nuestra oración. Ahora, en la segunda sección, que es la que estamos ahora iniciando, estas 3 peticiones usan el pronombre nosotros. Y esto es porque el objeto de la oración son las necesidades del creyente. Nosotros somos ahora el objeto de la oración. Cada aspecto y cada palabra van a ser de suma importancia para poder tener una interpretación adecuada a este texto. Pero el día de hoy, consideré que era lo más sensato, solamente vamos a estar estudiando el versículo 11. Versículo 11 vamos a centrar nuestra atención, nuestros pensamientos y nuestro corazón. Dice el versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y hemos dicho, de verdad, tenemos que ir aprendiéndonos este pasaje. No solamente los adultos, también nuestros hijos, los niños deben de aprender. Si ellos logran, como lo hemos dicho, aprenderlo, su vida espiritual va a ir madurando progresivamente. Además de que va a poder conocer de una manera todavía más personal e íntima al Dios del cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Quisiera empezar mi exposición hablando de la importancia de este pasaje. Pero te preguntaría antes, ¿tú crees que este pequeño versículo, como lo hemos leído, es importante? Y medita un poco, porque quizá a veces pasa de largo en nuestras vidas. ¿Tú crees que este pasaje es importante? Ok, la respuesta creo que es obvia. Por supuesto que sí. Y no debemos entonces verla como una oración poco espiritual, como algunos suelen hacerlo. Son cosas materiales, yo soy muy espiritual, entonces no creo que sea algo que deba tener mucha importancia. Vamos a ver que tiene demasiada importancia esta petición. Y tiene demasiada importancia porque está íntimamente ligada a la santidad de Dios, a la gloria de Dios. Está totalmente ligada. Así lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Pablo les dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces vemos que es un aspecto muy importante en la vida del creyente.
Pero quiero darte alguna razón que pueda ayudarte a ti y que me aliente a mí más a poder entender esta verdad. Cuando un cristiano come o bebe, lo hace para la gloria de Dios. Y en la medida que nuestros cuerpos estén bien alimentados, fíjate lo que voy a decir, en la medida que nuestros cuerpos estén bien alimentados, bien cuidados, entonces nosotros vamos a poder glorificar a Dios. Más específicamente, pensando, bueno, ¿y cómo lo voy a glorificar? Dice el libro de Romanos que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Entonces presentamos nuestros cuerpos con salud, sanos. No solamente eso, con un cuerpo sano podemos ir y predicar las buenas nuevas del Evangelio. Pero no solamente eso, podemos trabajar y hacer lo que es bueno con nuestras manos para proveer para nuestra familia y para ayudar a los que tienen necesidad. Por lo tanto, la petición que el Señor Jesús nos está instruyendo es muy importante. En segundo lugar, el Señor Jesús quiere que sus discípulos confíen y dependan del Padre Celestial para todas sus necesidades, para toda su provisión. Ahora, quisiera hacer algunas reflexiones que han hecho algunas otras personas con respecto a este texto. Hemos dicho que es importante y vamos a ver por qué debemos confiar y depender de Dios. Sin embargo, creo que es muy probable que algunos de ustedes puedan pensar que quizá esta petición podría ser de mucha utilidad, pero quizás para aquellos que viven en algún país de extrema pobreza. Por ejemplo, Afganistán, Angola, o como hoy lo podemos ver en los medios de comunicación, como Haití. Países que no solamente tienen una grave crisis política y social, sino que viven en una necesidad extrema. Creo que seguro que esos creyentes, ¿verdad?, en esos lugares necesitan depender día a día del sustento del Padre, ¿verdad? Creo que no tendríamos duda. Estarían, Padre nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día. Entonces, la pregunta sería, ¿pero qué hay entonces de nosotros? ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de mí hoy en día? ¿Qué hay de nosotros que vivimos en una sociedad que, si bien no todos gozan de abundancia, sí tienen lo suficiente o todo lo que es necesario para su sustento? Donde nosotros estamos acostumbrados a tener más de lo que necesitamos, donde la mayoría cuenta con un refrigerador y una alacena para tener algo de alimento, donde el día a día tenemos alimento en nuestras mesas. ¿Qué hay de nosotros? Y creo que la respuesta la venimos viendo providencialmente desde la breve meditación de Éxodo 13, cuando dice, no te olvides de Jehová tu Dios. ¿Qué sucede cuando nosotros vivimos en estas condiciones, digamos, con más holgura? Respuesta, que nos olvidamos quién es el que nos provee. Nos olvidamos quién es el que nos da las fuerzas para trabajar y nos olvidamos continuamente de esta petición. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que oraste esta petición al Padre? Tú respóndela en tu corazón. ¿Cuándo fue la última vez? Vivimos en una sociedad tan independiente de Dios que nos hace creer que si tenemos algo, sea comida, sea bebida, sea un techo, es el resultado de mi trabajo, es el resultado de mis talentos, es el resultado de haber aprovechado muy bien las oportunidades. Somos demasiado egocéntricos. Encontramos una enseñanza con respecto a esto en el Antiguo Testamento, en el contexto de la salida del pueblo de Dios, esto es de Israel, de Egipto. Nuevamente la providencia de Dios que nos permite todo el cuadro que hemos venido entendiendo de la salida de Israel.
Y es una advertencia nuevamente que el Señor le hace a ellos. El pasaje, por favor, acompáñame en Deuteronomio capítulo 8. Lo vamos a leer completo porque vamos a extraer para nuestro pasaje. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 al 18. Dice la palabra del Señor. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas y que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, y que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte un bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Y viene la exhortación: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Mis amados hermanos, ¿qué podemos encontrar en este pasaje? Este pasaje nos muestra que Israel debería recordar constantemente a su Dios y todo lo que Él había hecho por ellos. Particularmente, como lo hemos leído, ellos no deberían olvidarse de que todo lo que tenían y todo lo que podrían disfrutar viene y vendría de la mano de Dios. No lo habían ganado ellos ni por sus propias fuerzas, ni por su propio esfuerzo. Y recordemos que lo que encontramos en el Antiguo Testamento está escrito para nuestra enseñanza, está escrito para nosotros, ya que nosotros también podemos constantemente olvidarnos de Dios en los tiempos de prosperidad, en los tiempos de bienestar y progreso que el Señor en ocasiones nos permite. Y entonces podemos llegar a pensar y concluir que lo que tenemos y lo que hemos hecho y lo que hemos disfrutado es por nuestra propia sabiduría, por nuestra inteligencia. Y quizás algunos en nuestro corazón podríamos decir, bueno, pues porque no lo merecemos. Ese no lo merecemos es sumamente pecaminoso, pero hay que reconocer, a veces nos llega ese tipo de pensamientos a todos. Quisiera que recordaras al rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor, quien olvidó que Dios lo había puesto en ese lugar de eminencia. En ese contexto recordamos que Dios quita y Dios pone reyes. En Daniel capítulo 4, versículo 30, fíjate lo que dice. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Y dice la Escritura que aún estaba la palabra en su boca cuando vino el juicio de Dios sobre él, y anduvo como las bestias del campo. Quizá algunos recordarán este pasaje. Así que no debemos olvidarnos que todo lo que tenemos, lo tenemos por pura gracia. Todo lo que tenemos, lo tenemos solo por gracia o por pura gracia. Pablo nos lo dice así en la primera epístola a los Corintios. En Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 7, el apóstol Pablo dice: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no haya recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Tenemos que ser honestos, Nabucodonosor no tenía la claridad de estas palabras del apóstol Pablo, como ahora las tenemos tú y yo. Así que el Señor, por medio de esto, nos guarde del orgullo y la jactancia de nuestro corazón. Algo más que nos enseña este pasaje
Es como Dios protegió a Israel durante toda su travesía en el desierto. Dios realmente fue un padre protector y un padre cuidadoso para Israel. Y todas las duras pruebas por las que tuvieron que pasar, no fueron para su mal, sino para hacerles un bien. Todas las pruebas que hemos mencionado en el pasaje, todas fueron para su bien. Todas esas dificultades tenían un propósito, y ese propósito es llevarlos a confiar y a depender de la fidelidad de Dios. Ese era el propósito de las pruebas. Ahora ponte a pensar por un poco. Es verdad, quizás no era nada sencillo para Moisés instruir a un pueblo de más de 2 millones de personas para que confiaran y dependieran de Dios para su provisión diaria en el desierto. No debió haber sido una tarea nada sencilla. Pero ellos, día tras día, salían de sus tiendas y podían ver la gloria de Dios al ver caer el pan del cielo. Y todo esto, como lo hemos venido viendo, durante 40 años. Pero había una condición que Dios les había dado. Solo podían recoger la porción diaria de cada día. Si alguno recogía una porción mayor, se pudría. Esto lo vemos en Éxodo capítulo 16, versículo 4. Éxodo 16, versículo 4 nos dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Amados hermanos, ellos no tenían ríos como para tener la alternativa de ir a pescar. Tampoco había algunos súper o algunos mercados para ir a comprar algún tipo de alimento. Tampoco tenían algún restaurante como para decir, bueno, pues vamos a comer, como hoy tenemos nosotros la posibilidad. En pocas palabras, no había otra forma de alimentarse, así que debían confiar diariamente en la fidelidad de Dios. Deberían confiar en que Dios le daría el pan cada día. Si nosotros nos ponemos a meditar un poquito en el contexto de ellos, imagínate, cuando empieza todo esto y pasa el primer día, pasa la primera semana, pasa el primer mes, yo creo que fue un poco más fácil para ellos irse arraigando a ver la fidelidad de Dios continuo, al ver caer el pan del cielo fielmente cada día. ¿Te imaginas? Seguramente se impregnó en sus corazones esta preciosa petición: Señor, danos cada día el pan de cada día, y lo veían la respuesta continua de Dios. Ahora, este no es el único ejemplo que encontramos en la Escritura. Hay varios, pero yo nada más tomé algunos. ¿Recuerdas el de Elías y la viuda de Sarepta? Una mujer que estaba a punto de morir de hambre junto con su hijo. Caso maravilloso para ver la fidelidad de Dios en medio de las peores circunstancias. Solo le quedaba un poco de harina y un poco de aceite. Y luego llega Elías y le dice: antes de que comas tú, primero dame de comer a mí. Ahora, Elías lo estaba haciendo porque era instrucción de Dios, no simplemente porque dice: oye, soy el profeta Elías y dame lo que estás comiendo. No, Dios le había dado esa instrucción. Yo ya le dije a esa mujer que te debe comer. Pero sin duda alguna, imagínate a la mujer muriéndose de hambre con un hijo y diciendo: ¿qué me estás pidiendo? Cuando quizá mi prioridad es mi hijo. Luchas en su mente. Sin embargo, esa mujer fue obediente y finalmente lo hizo, como lo podemos ver, lo hizo. Esa mujer después fue recompensada por Dios por su fe y por su generosidad con abundancia de comida. Quisiera que me acompañes en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 14. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 14. Vamos a ver la recompensa de Dios a la fidelidad, a la obediencia de esta mujer para proveer el alimento al profeta Elías.
1 Reyes 17:14 dice la palabra, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Qué manera tan maravillosa aún de proveer para esta mujer que aparentemente estaba ya sin ninguna posibilidad de sustento. Pues este mismo Dios que proveyó a esta viuda, este mismo Dios que proveyó al pueblo de Israel en el desierto, este es nuestro Dios, Jehová Jireh. Ahora, alguien me podría decir, bueno, esto fue en el siglo 8 antes de Cristo, me estás hablando de una historia ya donde el Señor se manifestó con señales y prodigios, como lo vimos en la salida de Egipto. Te voy a dar un testimonio precioso de un hombre de oración y dependencia del Señor. Este hombre fue George Mueller. George Mueller vivió de 1805 a 1898, conocido como el padre de los huérfanos. Fundó y dirigió una organización que brindó refugio a más de 10,000 huérfanos y lideró el establecimiento de 117 escuelas que ofrecieron educación cristiana a más de 120,000 niños. Primero, esto nos ayuda a entender, ninguno tenga un concepto mayor de sí mismo. Cuando uno lee lo que este tipo de hombres de Dios hacen, es mejor considerarnos con la dimensión y proporción de vida. Pocas palabras, no somos nada. Mueller fue considerado un hombre de fe y oración. Él confiaba en la providencia de Dios para suplir las necesidades de los huérfanos y del ministerio. Su enfoque estaba en la oración y en la dependencia de Dios, y la dependencia de Dios fueron la clave de su ministerio. Pero quiero que escuches lo siguiente. Creo que es uno de los ejemplos más conocidos acerca de la vida de Mueller. En alguna ocasión Mueller y los huérfanos se habían quedado sin comida para desayunar. Mueller entonces oró al Padre pidiendo por su provisión. Mientras George Mueller aún oraba, llegó un panadero con una entrega de pan. Y poco tiempo después, un lechero que se dirigía a sus entregas diarias, se descompuso su carreta. ¿Dónde crees que se descompuso la carreta? Justo enfrente de la casa de los huérfanos. Y esto hizo entonces que toda la leche la tuviera que dejar en este lugar. De esta manera, Dios respondió a la oración de Mueller mientras él aún oraba. En conclusión, la vida y el ministerio de George Mueller son un excelente ejemplo de confianza y dependencia de Dios, no solo para el pan de cada día, que es el tema de nuestro día, sino para llevar a cabo grandes proyectos para Dios, como fue el caso de la construcción de los albergues y las escuelas para los huérfanos. Eso me llevó a recordar las palabras del apóstol Juan: si pedimos conforme a su voluntad, tenemos contestada la petición. Y este es un ejemplo clarísimo. Que el ejemplo de este hombre de oración nos lleve a confiar y a depender en nuestro Padre Celestial, como lo vemos en Él, en todo. Quien determina el tiempo y la manera en que Él va a responder nuestras peticiones. Si Él quisiera con maná, pues sería con maná. Si Él quisiera por medio de alguna providencia extraña, va a ser por medio de una providencia extraña. Si Él quisiera, como en el caso de Elías, por medio de cuervos, bueno, pues llevaría carne por medio de cuervos. Tenemos que aprender a esperar la manera en que Él quiera responder a nuestras peticiones, porque no siempre es como nosotros lo esperamos. Si quieres escuchar algo más todavía, algo más actual todavía,
En plena crisis causada por la pandemia del COVID-19, el Señor proveyó para esta iglesia local ofrendas abundantes que permitieron suplir diferentes necesidades para sus miembros. Y muchos fuimos testigos nuevamente de la fidelidad de Dios. Y este es el propósito de Jesús aquí, que podamos ver cómo el Dios del universo, aquel que sustenta todo con el poder de su palabra, el Dios todopoderoso y fiel, se preocupa por ti y se preocupa por mí. Se preocupa por el pan que hemos de comer, por el abrigo que nos ha de calentar y por el techo en el cual vamos a descansar. Este pasaje tiene ese propósito, llevarnos a confiar y depender en Él. Amén. Ahora, creo que hay otras cosas que también podemos obtener de este pasaje. Acompáñame a Mateo nuevamente, capítulo 6, versículo 11. Retomamos. Dice el Señor: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. A pesar de ser, como lo hemos comentado, un pasaje corto, aparentemente muy sencillo, que no tiene mucho que exponer, la interpretación de este pasaje ha sido objeto de debate entre muchos teólogos y eruditos a lo largo de toda la historia. Para la mayoría de ellos, este versículo se refiere al pan cotidiano, al pan físico, mientras que otros le han querido dar un significado más profundo, entre comillas, más espiritual. Algunos piensan que se refiere a Jesús como el pan de vida. Y el argumento lo toman de Juan capítulo 6, versículo 35, donde Jesús se refiere a sí mismo como el pan de vida. Entonces, dicen, nuestra petición de pan se refiere a nuestra necesidad de Jesús, dicen ellos, sobreespiritualizando el pasaje. Algunos otros piensan que se refiere al pan de la Santa Cena. Pero yo estoy convencido, junto con la mayoría de teólogos, que se refiere al pan físico. Y quisiera dar al menos 3 razones por las cuales estoy convencido. Número 1, en los tiempos del Señor Jesús, el pan era el alimento más básico para poder sobrevivir. Número 2, en el contexto de esta segunda oración, vemos que las peticiones están relacionadas con las necesidades de un discípulo. Y número 3, el Señor Jesús nos enseña no solo en este pasaje, sino en otros pasajes a ver la importancia que tiene en confiar en Dios para nuestras necesidades básicas. Como por ejemplo, Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34. Voy a extraer solo 2 versículos del pasaje conocido por la mayoría de nosotros. Mateo 6, 25 al 34. Voy a tomar Mateo 6, 31 y 34. Dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Así que tenemos elementos suficientes para determinar que estamos hablando del pan físico, de las necesidades físicas. Pero creo que también es necesario dejar claro que el término pan no solamente se refiere exclusivamente al pan físico, sino que en el contexto hebreo tiene un significado todavía mucho más amplio. Se refiere a todo lo que necesitamos para el sustento de nuestra vida. Se refiere a todo lo que necesitamos para el sustento de nuestra vida. Recordamos en el libro de Génesis cómo le dice el Señor a Adán que con el sudor de tu trabajo comerás el pan. No solo el pan, sino todo lo que era necesario para su sustento. Es evidente que no se nos está diciendo, más allá de eso,
que estemos orando, por ejemplo, por algunos aspectos de lujo o por una sobreabundancia. Es evidente que no trata de eso. Dios da como Él quiere y a quien Él quiere y cuando Él quiere. Pero específicamente lo que nos está mandando es pedir por nuestras necesidades básicas. Y un texto que nos ayuda mucho a entender esto es el proverbio de Agur. Agur, en Proverbios 30, versículo 8 y 9, si quieres acompañarme, nos da los límites de lo que puede implicar esta oración. Dice Agur, Proverbios 30, versículo 8 y 9. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue. Y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Así que es claro los límites que tiene esta petición delante de Dios. Y si Dios quiere darte más abundantemente de lo que tú pides o esperas, Dios hace conforme a su voluntad. Pero vamos un poquito más allá del alimento. Un poquito nada más vamos a correr nuestro entendimiento. La comida que comemos solamente nos puede nutrir si Dios la bendice. La comida que comemos solo nos puede nutrir por su bendición. ¿De qué nos serviría, ponte a pensar por un momento, tener nuestras alacenas llenas de comida si Dios no nos da el don para disfrutarla y fortalecernos por medio de ella? Y tú dices, ¿y eso cómo puede ser? Entonces, primero, nos pone en el corazón, puedes acercarte a mí como a un padre y poner tu petición, ¿verdad? Pero debemos entender que si pone la petición es porque estamos en la condición aún de desearlo, anhelarlo o querer disfrutarlo. Pero estarás de acuerdo conmigo y bueno, con varios de los escritos de la palabra de Dios que habla que el espíritu afligido pues no tiene el deseo de comer, pierde el apetito. Las aflicciones, las tribulaciones que a veces vivimos o a veces alguna enfermedad nos quita el deseo de comer. En el tiempo del COVID-19, pero es de lo que me acordé mientras desarrollaba este estudio. En el tiempo del COVID-19 algunos, incluyéndome yo, fuimos contagiados y por causa de esta enfermedad perdimos el sentido del gusto. Todo, en mi caso, sabía horrible, sabía salado. Es lo que yo pude experimentar. No podía disfrutar de la comida. Así que Dios es el que da el don para ello. Nuestra petición de pedir por nuestras necesidades básicas también van acompañadas entonces por el don y la bendición de Dios para disfrutar y ser fortalecidos físicamente por medio de ellas. Salomón lo dice con las siguientes palabras. Eclesiastés 5:19. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también la facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Amén. Vamos a terminar con algunas aplicaciones para que con la ayuda de Dios, de su Espíritu, pueda quedar bien clavado este estudio. Hemos enfatizado, debemos ser ejercitados continuamente en este modelo de oración, conscientemente. Y créeme, yo lo estoy haciendo cada que voy al Señor, tratando de reestructurar el desorden mental de mi vida en oración para hacerlo tal como Él lo mandó. Debemos de buscar al Señor en adoración y como también hoy providencialmente se ha comentado, abundando en acciones de gracias, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Adoración y oración, en esa actitud vamos con Él. Y sea cual sea nuestra petición, que el Señor la use para extender su reino, para santificar nuestros corazones, para tener contentamiento y alinearnos a su voluntad. Después de tener todo esto en mente, ejercitándolo,
Vamos a pedir por nuestras necesidades, como el pan, que el Señor nos dé gracia en nuestro trabajo, válido, completamente válido, que el Señor incline el corazón de los reyes para que nos atiendan, para que podamos ofrecer nuestro trabajo, ¿verdad? Podemos hacerlo por esa enfermedad que nos está, ¿cómo se dice? Afectando. Podemos orar por todas aquellas circunstancias difíciles que a veces atravesamos. Otra cosa, debemos reconocer continuamente que la fuente de nuestra provisión y de todo sustento es el Señor. Y que a pesar de que Él sabe, y aquí no hay ningún choque, Él sabe de qué cosas tenemos necesidad aún antes de que nosotros se la pidamos, ¿verdad? Lo hemos visto, está antes de este pasaje, pero lo que podemos ver entonces, que Él desea que nosotros le hablemos. Y como nuestro Padre, al Señor le gusta que lo hagamos así. Y para poder entender esto, encontré las palabras en un libro escrito por el doctor Martin Lloyd-Jones, que creo que puntualizan bien este deseo de Dios para que nosotros nos acerquemos a poner esta petición delante de Él. Dice el doctor Lloyd-Jones, que es como un padre terrenal en ese sentido. El padre terrenal se siente hondamente herido ante el hijo, que se contenta con disfrutar de lo que el padre le ha dado, pero nunca vuelve a buscar su compañía hasta que se ha agotado los recursos y necesita más. No, al padre le gusta que el hijo venga a hablarle, y esta es la forma en que Dios actúa, y esta es la forma en que Dios mueve su mano. Fin de la cita. Así que el Dios que hizo los cielos y la tierra le gusta oírnos. Otro punto. Debemos dejar de orar de manera egoísta, solo pidiendo por mis necesidades. Ya hemos entendido, nosotros pertenecemos a un cuerpo, a una comunidad, y ahora formamos como miembros de la familia de Dios. Así que cuando vayamos al Señor en oración debemos de hablar de nuestro Padre Celestial o a nuestro Padre Celestial. Termino diciendo, amados hermanos, que este pequeño pasaje que causó un gran impacto en mi alma, también cause un impacto en la tuya. Al recordar la fidelidad de Dios que ha provisto por todas, y ya no digo por todas mis necesidades, porque hasta aquí te ha ayudado a ti y me ha ayudado a mí, que ha cubierto todas nuestras necesidades hasta el día de hoy. Que al final de nuestros días podamos decir como David, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Y recordar que todo esto nos lleve a ser más y más agradecidos cada día. Finalmente, amigo que estás aquí, y que has gustado de tu trabajo, de un techo, de un sustento, por ese precioso cuidado de Dios por su creación, no pienses que por ello Dios está agradado contigo. Y quiero darte un ejemplo que tiene que ver con lo que hemos seguido hablando. ¿Recuerdas cuando el pueblo de Dios nuevamente empezó a quejarse, empezó a murmurar, empezó a ser querelloso y a decir, estamos hartos de este pan liviano? ¿Estás harto de este pan liviano? Entonces el Señor les mandó codornices al desierto. Y entonces ellos debieron haber dicho, wow, el Altísimo, el Todopoderoso está súper bien con nosotros. Mira, no solamente ya nos cambió el menú, ahora nos ha dado la carne que nosotros queríamos. Dice la Escritura que todavía tenían la comida en la boca cuando vino el juicio de Dios. Y muchos grandes y muchos fuertes, dice, murieron. Así que los bienes que recibimos de parte de Dios, y lo digo por experiencia aún propia, los bienes fuera de Cristo, los bienes que recibimos de parte de Dios, no son garantía de estar bien con Él. Si tenemos toda la comida, pero no tenemos a Cristo, al final de los días vamos a morir
y vamos a morir eternamente. Pero si tenemos alimento con Cristo, tenemos todo lo que necesitamos para siempre. Palabras de Sinclair Ferguson. Así que ora pidiendo al Señor que te conceda arrepentimiento, que puedas ver realmente quién eres delante de Dios, que puedas ver cómo tu pecado te separa de Él, y pídele que te conceda la fe para que puedas creer en ese real sacrificio que Cristo hizo hace 2000 años en esa cruz del Calvario. Pídele que te conceda conocer al pan verdadero que descendió del cielo. Esto es a Cristo. Amén. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu